Mi padre decidió que la fiesta de inauguración de mi hermana era más importante que mi propia boda, pero ahora me llama llorando porque el reemplazo que elegí para caminar al altar lo dejó en ridículo frente a toda la familia. Durante años acepté ser el accidente de la familia mientras Vicky era la hija dorada, pero el día que mi abuelo tomó su lugar en la iglesia, entendí que la sangre no te hace padre, y que mi ausencia en esa fiesta de inauguración iba a ser el principio de su fin. El sonido de la voz de mi padre a través del teléfono, esa mezcla de indiferencia y superioridad moral, fue lo que terminó de romper el último hilo de esperanza que me quedaba. Me estaba diciendo, con una naturalidad que me revolvió el estómago, que el brindis por el nuevo departamento de Vicky, un departamento que ellos mismos le habían señado, tenía prioridad sobre el día en que yo uniría mi vida a la de Rob. Es que ella nos necesita ahora, Martina, vos ya sos una mujer hecha y derecha, tenés a tus suegros. Vicky está muy sensible con la mudanza, me soltó, como si estuviera justificando faltar a un asado de domingo y no al evento más importante de mi existencia. Crecí a la sombra de una planificación perfecta. Vicky fue la hija deseada, la que llegó con manual de instrucciones y una fiesta de bienvenida. Yo llegué 10 meses después, un error de cálculo, que mis padres nunca se molestaron en ocultar. Mientras ella tenía álbumes de fotos forrados en seda, las mías estaban guardadas en una caja de zapatos bajo la escalera. Mis padres siempre se llevaban a Vicky de viaje, a parques de diversiones o a cenas elegantes, mientras a mí me depositaban en la casa de mis abuelos. Al principio, de niña, me encantaba porque mi abuelo me hacía sentir que yo era el centro del universo, pero a los 7 años entendí la verdad, no me dejaban ahí por amor a mis abuelos, sino para que no estorbara en las fotos familiares. Yo era el complemento no deseado, la mancha en el cuadro de la familia ideal que ellos intentaban proyectar. Vicky, por supuesto, alimentaba esa narrativa. No era solo que recibiera los mejores regalos, era que disfrutaba viéndome privada de ellos. Si yo lograba destacar en algo, ella se encargaba de que mis padres lo vieran como una ofensa hacia ella. Recuerdo cuando logré entrar en el grupo de las chicas populares de la escuela por mi talento para el arte. Vicky, que siempre fue una solitaria resentida, obligó a mis padres a que me presionaran para incluirla. Es tu hermana, tenés que ser su puente, me decía mi madre mientras me llamaba egoísta por querer tener un espacio propio. Y cuando Vicky, en su afán de llamar la atención, terminó arruinando la reputación de una de mis amigas al contar chismes falsos a un chico, fui yo la que tuvo que dar la cara. Mis amigas me dieron un ultimátum, o ella, o nosotros. Elegí a mis amigas, y ese fue el día en que mis padres me sentenciaron al ostracismo dentro de mi propia casa. La tensión escaló hasta lo físico el día que un chico me invitó al baile de graduación. Era el chico que a Vicky le gustaba en secreto, algo que yo ni siquiera sabía porque ella nunca me hablaba de su vida, solo de sus exigencias. Cuando se enteró, me golpeó con una hazaña que no olvidaré jamás. El golpe en mi nariz me dejó aturdida en el suelo, viendo cómo mi propia sangre manchaba la alfombra de mi habitación. Pero lo más doloroso no fue el impacto, sino ver a mis padres suplicándome en la guardia del hospital que no dijera la verdad. Fue un accidente, Martina, no le arruines la vida a tu hermana por un rasguño, lloraba mi madre. En ese momento entendí que mi integridad física valía menos que el expediente limpio de su hija dorada. Si no hubiera sido por la enfermera que notó mi miedo y llamó a servicios sociales, Vicky se habría salido con la suya. Me mudé con mis abuelos definitivamente después de eso. Pasé años sin que mis padres me llamaran para saber si tenía para comer o si me había graduado. Ellos estaban demasiado ocupados rescatando a Vicky de sus fracasos universitarios y sus deudas constantes. Pero cuando Rob llegó a mi vida, todo ese dolor empezó a transformarse en algo constructivo. Rob me enseñó que la familia no se define por el ADN, sino por quien se queda con vos cuando las luces se apagan. Sus padres me abrazaron como a una hija y mis abuelos, que siempre fueron mis verdaderos padres, lloraron de alegría cuando les mostré el anillo de compromiso. Cuando mi padre se enteró de la boda por las redes sociales, su reacción fue puramente estética. Me llamó no para felicitarme, sino para preguntar si lo invitaría. Sería vergonzoso que los parientes pregunten por qué no estoy ahí para entregarte, dijo. Accedí, en un último intento desesperado por tener esa foto que nunca tuve, la de mi papá orgulloso de mí. Pero la hija dorada no podía permitir que yo tuviera mi momento. Inventó una fiesta de inauguración para el mismo día de mi boda, y mis padres, fieles a su religión de favoritismo, me soltaron la mano una vez más. Entiendo, papá, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Si la mudanza de Vicky es más importante que mi matrimonio, entonces no te preocupes. Ya tengo quien ocupe ese lugar. Colgué la llamada y llamé a la única persona que nunca me falló.
Mi abuelo no dejó que terminara la frase, aceptó con una voz entrecortada por la emoción. Y ahora, a 2 días de la boda, el teléfono no deja de sonar. Mi padre se enteró por un primo que el abuelo me llevará al altar y está furioso. Me grita que es una falta de respeto a su jerarquía, que él pagó mi comida de niña y que tiene el derecho de estar ahí. Pero mientras escucho sus reclamos, solo puedo sentir lástima. Lástima por un hombre que cree que la paternidad se compra con platos de comida y no con presencia. El tramo final de la preparación ha sido un campo de batalla emocional, pero estoy lista. Mi abuelo está puliendo sus zapatos, mi abuela está preparando su mejor vestido, y yo finalmente entiendo que no estoy perdiendo a un padre, sino que estoy celebrando la vida con el hombre que realmente ejerció ese título. Mi ausencia en la fiesta de Vicky no será un descuido, será mi declaración de independencia. El día de mi boda amaneció con una claridad insultante, como si el cielo quisiera burlarse de la tormenta que soplaba en mi pecho. Me miré al espejo mientras las manos de mi mejor amiga, esa que estuvo conmigo desde que Vicky intentó robarme mi círculo social, acomodaban el velo sobre mis hombros. No había rastros de la niña que lloraba en el porche viendo alejarse el auto de sus padres, solo quedaba una mujer que había aprendido a construir su propio refugio. El teléfono en la mesita de luz vibró por 100ª vez. Era un mensaje de mi madre: todavía estás a tiempo de pedirle perdón a tu padre y que él pase por vos. Vicky dice que si te disculpas por excluirla, nosotros podemos convencerla de pasar su fiesta para la noche. No respondí. Bloqueé la pantalla y sentí como el sentimentalismo me apretaba la garganta, pero esta vez no era por tristeza, sino por la liberación de saber que ya no caería en su juego de migajas. Cuando llegué a la iglesia, el aire olía a jazmines y a una expectativa nerviosa. Los parientes de parte de mi padre, esos que apenas me veían en Navidad, cuchicheaban en los bancos traseros. ¿Dónde está Carlos?, escuché a una tía preguntar en voz baja. ¿Cómo es que no está acá para entregar a su propia hija? El vacío en la entrada de la iglesia era palpable, un hueco con forma de traición que mis padres habían dejado para ir a brindar por un departamento vacío y una hija caprichosa. Pero entonces, lo vi a él. Mi abuelo me esperaba junto a la puerta principal, luciendo un traje que guardaba para ocasiones especiales y con los ojos empañados en una humedad que solo nace del amor más puro. Sus manos, arrugadas y fuertes, las mismas que me vendaron la nariz cuando Vicky me golpeó y mis padres me ignoraron, temblaban ligeramente de la emoción. «Estás hermosa, mi niña», me susurró, y en ese momento, el peso de la ausencia de mi padre se evaporó. «Sos el orgullo de esta familia, de la de verdad». Caminar por el pasillo del brazo de mi abuelo fue la declaración de principios más grande de mi vida. Cada paso que dábamos hacia Rob era un clavo en el ataúd de mi pasado como el accidente. Rob me miraba con una devoción que me hacía sentir invencible, y a su lado, mis suegros asentían con una calidez que mis propios padres nunca supieron darme. La ceremonia fue perfecta, pero el verdadero drama comenzó durante la recepción. Mientras nosotros celebrábamos nuestra unión, la famosa fiesta de inauguración de Vicky empezaba a desmoronarse como un castillo de naipes. Resulta que la hija dorada no había invitado a casi nadie de la familia extendida, solo a sus pocos amigos influencers para mantener las apariencias, y mis padres se encontraron solos en un living moderno, rodeados de desconocidos, mientras el resto de los tíos y primos estaban en mi fiesta, preguntando por qué el padre de la novia no estaba dando el discurso de honor. A mitad de la cena, mi teléfono, que le había dado a mi dama de honor para que lo guardara, empezó a arder con llamadas perdidas. Mi padre se había enterado, a través de las historias de Instagram de mis primos, de que mi abuelo no solo me había entregado, sino que había dado un discurso que dejó a toda la familia llorando. Mi abuelo se puso de pie, levantó su copa y dijo: «A veces la vida nos da hijos, y a veces nos da la oportunidad de ser los padres que esos hijos merecen. Martina no fue un error, fue el regalo que algunos no supieron abrir, pero que yo atesoro cada día de mi vejez». Esas palabras, compartidas en redes por media fiesta, fueron el misil que destruyó la paz en la casa de Vicky. Mi padre llamó a mi abuelo, enfurecido, acusándolo de robarle su momento y de poner a la familia en su contra. Pero mi abuelo, con la calma de quien ya no tiene nada que perder, le respondió con una frase que todavía resuena en mis oídos: «Carlos, vos elegiste una fiesta de inauguración. Yo elegí a mi nieta. No me culpes por ocupar un lugar que vos tiraste a la basura por miedo a que tu otra hija hiciera un berrinche». El escándalo fue total. Los parientes que estaban en mi boda empezaron a comentar en voz alta la desfachatez de mis padres. La reputación, que mi padre tanto quería proteger al llevarme al altar, se había esfumado por su propia mano. Quedó expuesto como lo que siempre fue, un hombre que prefería apaciguar a la hija dorada antes que ser justo con la que siempre estuvo ahí. Al final de la noche,
mientras bailaba con Rob, sentí una paz que no conocía. Había cortado el cordón umbilical del dolor. Mi ausencia en la vida de mis padres no era un castigo para ellos, era un regalo para mí. Había reemplazado la sangre por la lealtad, y el resultado era una familia elegida que me amaba por quien soy, no por el lugar que ocupaba en un plan de planificación familiar. Pero lo que no sabía es que Vicky, al ver que su fiesta fue un fracaso absoluto y que yo era el centro de atención de toda la familia, estaba preparando su última jugada, un correo electrónico cargado de arrepentimiento, que llegaría a mi bandeja de entrada apenas aterrizara en mi luna de miel, intentando desesperadamente que yo convenciera a mis abuelos de no quitarle el apoyo financiero después de ver su verdadera cara. La luna de miel en las playas de arena blanca debería haber sido el silencio que tanto necesitaba, pero el pasado tiene una forma muy retorcida de colarse por las rendijas de la felicidad. Estaba sentada frente al mar, con la mano de Rob entrelazada con la mía, cuando decidí abrir mi correo electrónico por primera vez en semanas. Entre notificaciones de promociones y confirmaciones de vuelo, un nombre resaltaba como una herida abierta: Vicky. Mi corazón dio un vuelco. El sentimentalismo, esa mezcla de culpa heredada y esperanza residual, me obligó a hacer clic. El mensaje era extenso, inusualmente articulado, lleno de palabras como arrepentimiento, madurez y reconciliación. Decía que se sentía morir por haberme causado tanto dolor, que mis padres me extrañaban hasta las lágrimas y que, por favor, no los castigara más con mi silencio. Por un segundo, la niña que fui quiso creerlo. Quise creer que el vacío de su fiesta de inauguración la había hecho reflexionar, que mis padres finalmente habían entendido que me estaban perdiendo. Pero algo no encajaba. La sintaxis, las pausas, la forma de suplicar por el perdón de mis padres más que por el de ella, olía a una puesta en escena orquestada desde la mesa del comedor de mi infancia. ¿Qué pasa, Martina?, preguntó Rob, notando cómo se me tensaba la mandíbula. Un correo de Vicky. Dice que se arrepiente de todo, le respondí, mostrándole la pantalla. Pero suena demasiado perfecto. Demasiado conveniente para mis padres, que ahora están quedando como los villanos frente a todos los parientes. Decidí no responder. Si algo me enseñó mi abuelo es que el perdón no es un trámite que se despacha por internet, sino un proceso que requiere verdad. Y la verdad estaba a punto de explotar en la cara de todos. Al regresar a la ciudad, el destino decidió darnos el empujón final. Estaba en un centro comercial comprando unas cosas para nuestro nuevo departamento cuando vi una silueta familiar en una cafetería. Era Vicky. Estaba sola, revisando su teléfono con esa misma expresión de fastidio y superioridad que recordaba de la secundaria. No parecía una mujer consumida por el arrepentimiento. Me acerqué, más por curiosidad que por afecto. Cuando me vio, su reacción no fue un abrazo ni una lágrima, fue una mueca de asco instintiva, como si hubiera visto una mancha en su ropa de marca. Ah, hola Martina. Veo que sobreviviste a tu boda de pueblo, soltó con una ironía que cortaba el aire. Supongo que recibiste el correo. Mis padres no dejaban de molestar con que teníamos que arreglar las cosas, para que los tíos les vuelvan a hablar. ¿El correo?, pregunté, sintiendo como el frío me recorría la espalda. ¿El que me enviaste pidiendo perdón y diciendo que ellos me extrañaban? Vicky soltó una carcajada seca que atrajo las miradas de las mesas vecinas. ¿Yo? ¿Pedirte perdón a vos? Por favor. Ni siquiera sé cuál es tu dirección de correo actual. Mamá y papá usaron mi vieja computadora que todavía tiene la sesión abierta. Ellos escribieron esa basura sentimental para ver si podías convencer al abuelo de que no les cortara la herencia. Dicen que el viejo está furioso y que quiere dejarle todo a tus futuros hijos. Estaban desesperados, Martina. Yo les dije que no iba a funcionar, que sos demasiado rencorosa. El mundo se detuvo. No solo mi hermana no se arrepentía de nada, sino que mis padres habían suplantado su identidad para manipularme emocionalmente una vez más. El sentimentalismo que sentí en la playa se transformó en una furia gélida, una claridad absoluta sobre el tipo de personas con las que compartía ADN. ¿Y la fiesta de inauguración, Vicky?, le pregunté, manteniendo la voz baja pero firme. ¿Cómo estuvo el gran evento por el que mi padre me dejó plantada en el altar? Vicky se encogió de hombros, restándole importancia a la traición más grande de mi vida. No hubo tal fiesta. El departamento todavía ni siquiera tiene los pisos puestos. Mamá inventó eso porque yo no quería ir a tu boda y ella no quería que ellos fueran sin mí. Dijo que la unidad familiar era más importante y que inventar una excusa de mudanza era lo más digno. Al final nos quedamos viendo series y comiendo pizza mientras vos te casabas con el abuelo. Caminé hacia la salida del centro comercial sin decir una palabra más.
no valía la pena gritar. No valía la pena llorar. Saqué mi teléfono y entré a mi cuenta de Instagram, donde toda la familia extendida me seguía después de las fotos de la boda. Recordé lo que me dijiste, compañero, que la verdad tiene que llamar la atención. Subí una captura del correo electrónico de Vicky y, justo debajo, un texto breve pero demoledor relatando mi encuentro accidental de hacía 10 minutos. Conté la mentira de la fiesta de inauguración, conté el fraude del correo y conté cómo mis padres prefirieron comer pizza y ver tele antes que llevarme al altar. No lo hice por venganza, lo hice por higiene emocional. Si ellos querían usar a la familia como escudo, yo iba a usar la verdad como espada. El teléfono empezó a explotar con notificaciones. Los tíos, los primos, hasta los amigos de la iglesia de mis padres empezaron a comentar. La hija dorada y los padres ejemplares quedaron expuestos en su propia red de engaños. Pero lo más importante no fue el escándalo, fue el mensaje que recibí de mi abuelo minutos después: hiciste bien, Martina. La luz siempre desinfecta. Vení a tomar un té mañana, tenemos que hablar de tu futuro, y del de tus hijos. Cerré la aplicación. Por primera vez en 26 años, el peso del accidente desapareció. Ya no era la mancha en la foto, era la fotógrafa que decidía quién entraba en el encuadre. La publicación en Instagram fue como lanzar un fósforo en un depósito de pólvora seca. En menos de una hora, las notificaciones eran un torrente imparable de indignación. Primos que nunca me hablaban escribían párrafos enteros sobre lo bajo que habían caído mis padres, tías abuelas que siempre fueron devotas de la unión familiar, publicaban emojis de corazones rotos dirigidos a mí. Pero lo que realmente dolió, o mejor dicho, lo que terminó de sellar el destino de esa relación, fue el silencio de mis padres. No hubo una llamada de disculpa, no hubo un hablemos en privado. Lo que hubo fue un ataque coordinado. A las 3 de la mañana, mientras Rob y yo intentábamos procesar el caos, mi madre empezó a postear fotos viejas de cuando yo era bebé. Fotos donde ella sonreía y yo estaba en sus brazos, con leyendas pasivo-agresivas sobre cómo las hijas a veces olvidan los sacrificios de una madre por un minuto de fama en Internet. Era el manual básico de la manipulación emocional, intentar hacerme quedar como la hija ingrata que escupe en la mano que la alimentó. Pero la gente no es tonta. El sentimentalismo barato de sus fotos no podía tapar el hecho técnico de que me habían dejado plantada en mi boda para comer pizza y ver series. No entres en su juego, Martina, me dijo Rob, quitándome el teléfono de las manos. El silencio es tu mejor respuesta ahora. Deja que se ahoguen en su propia red. Pero el silencio duró poco. Al día siguiente, escuché el frenazo de un auto frente a nuestra casa. No necesité mirar por la ventana para saber que eran ellos. El portazo sonó como un disparo en la calle tranquila. Mi padre bajó del auto con la cara roja de furia, seguido por mi madre, que ya traía el pañuelo en la mano preparada para el show de lágrimas. Vicky no estaba, seguramente se había quedado escondida, esperando que sus rescatistas le limpiaran el camino una vez más. Cuando abrí la puerta, no les di tiempo de pasar. Me planté en el umbral, con los brazos cruzados, sintiendo esa fuerza que solo te da la verdad absoluta. ¿Cómo te atreves, Martina? Gritó mi padre, señalándome con el dedo. Exponernos así frente a toda la ciudad. Tus tíos me llamaron para decirme que soy un monstruo. Tus primos no quieren venir al asado del domingo. ¿Esto es lo que querías? ¿Destruir a tu propia sangre por un capricho de atención? Lo que yo quería, papá, era que estuvieras en mi boda, le respondí, y mi voz salió tan firme que hasta yo me sorprendí. Lo que yo quería era que no me mintiera sobre una fiesta de inauguración que nunca existió. Lo que yo quería era un padre, no un relacionista público de las mentiras de Vicky. Mi madre intervino entonces, con ese tono lastimero que durante años me hizo sentir culpable por respirar. Martina, entendé. Vicky estaba pasando un mal momento. Si íbamos a tu boda y ella se quedaba sola, se iba a deprimir. Solo queríamos mantener la paz. El correo lo escribimos con amor, para que volviéramos a ser una familia. ¿Qué tiene de malo querer recuperar a una hija? Lo malo es que quisieron recuperarme con un fraude, mamá, le dije, sintiendo como el sentimentalismo me quemaba por dentro. Quisieron recuperarme porque el abuelo les cerró el grifo del dinero cuando vio que no fueron a la iglesia. No me extrañan a mí, extrañan la seguridad financiera que el abuelo les daba y que ahora está en duda porque él finalmente vio quiénes son ustedes. Mi padre dio un paso hacia adelante, invadiendo mi espacio personal. El abuelo está viejo y confundido. Escupió. Esa herencia me pertenece por derecho. Yo cuidé de ellos, yo soy el hijo. No podés permitir que nos quite lo que es nuestro por una pelea de faldas entre hermanas. Tenés que llamar al abuelo ahora mismo y decirle que todo fue un malentendido, que sí estuvimos en la boda pero que llegamos tarde. Me eché a reír. La audacia de pedirme que mintiera para salvarles el bolsillo después de haberme roto el corazón fue el punto de no retorno.
En ese momento, un segundo auto se detuvo detrás del de ellos. Era el auto de mi abuelo. Bajó despacio, con su bastón, pero con una presencia que hizo que mis padres se encogieran instintivamente. No hace falta que Martina llame a nadie, Carlos, dijo el abuelo, caminando hacia nosotros con una lentitud solemne. Yo escuché todo. Estuve sentado en mi auto los últimos 5 minutos escuchando cómo tratas a tu hija. El color desapareció de la cara de mi padre. Pasó de ser un león enfurecido a un cachorro asustado en un segundo. Papá, no es lo que parece, estábamos discutiendo, empezó a tartamudear mi madre. Parece exactamente lo que es, sentenció el abuelo, parándose a mi lado y poniéndome una mano en el hombro. Carlos, siempre supe que tenías una debilidad por Vicky, pero nunca imaginé que tu alma fuera tan pequeña como para dejar a Martina sola en el altar. Y lo del correo, suplantar la identidad de tu otra hija para mendigar perdón por dinero, eso es lo más bajo que he visto en mis 80 años de vida. El abuelo sacó un sobre de su saco y se lo extendió a mi padre. ¿Qué es esto?, preguntó mi padre, con la mano temblorosa. Es la notificación del cambio en mi testamento y la rescisión del contrato de alquiler del departamento de Vicky que yo estaba pagando, dijo el abuelo con una frialdad magistral. Si ella quiere una fiesta de inauguración, que trabaje para pagarse las paredes. Y si ustedes quieren una familia, empiecen por aprender lo que significa la palabra lealtad. Ahora, váyanse de la casa de mi nieta. No son bienvenidos acá. Mis padres se quedaron mudos. Mi madre empezó a llorar de verdad esta vez, pero ya no había nadie que comprara su entrada para el Teatro del Dolor. Se subieron al auto sin mirar atrás, derrotados no por mí, sino por el peso de sus propias acciones. Me quedé en el porche con el abuelo, viendo cómo se alejaban. El sentimentalismo me inundó, pero era un sentimiento de limpieza. La casa de 4 habitaciones de mis sueños se sentía más sólida que nunca, porque sus cimientos ya no estaban construidos sobre la necesidad de agradar a gente que no me quería. ¿Estás bien, Martina?, me preguntó el abuelo, apretando mi mano. Estoy libre, abuelo, le respondí. Por primera vez en mi vida, estoy completamente libre. Pero la historia todavía guardaba un giro más. Porque Vicky, al verse sin departamento, sin dinero del abuelo y con la reputación destruida, no iba a desaparecer en silencio. Esa misma noche, recibí un mensaje de un número desconocido con una foto que me heló la sangre. Era un documento legal que mis padres habían ocultado durante 26 años, algo que cambiaba por completo la historia de mi origen y la razón por la que siempre me habían tratado como una extraña. El documento que brillaba en la pantalla de mi teléfono era un acta de nacimiento original, una que mis padres habían enterrado en el fondo de una caja de seguridad durante 26 años. Lo que leí me detuvo el corazón. Mi tipo de sangre y el de mi padre, Carlos, eran biológicamente incompatibles. No era solo que yo fuera el accidente o la hija no planeada, era que, legalmente, yo no era su hija de sangre. La revelación me golpeó con la fuerza de un tsunami, pero extrañamente, no trajo dolor, sino una claridad gélida. Todo el desprecio, las fotos de las que me excluyeron, los viajes a los que no fui invitada y la facilidad con la que me dejaron plantada en el altar, todo cobró un sentido macabro. Yo no era una mancha en su cuadro familiar, yo era el secreto que les recordaba una verdad que no querían enfrentar. Llamé a mi madre esa misma noche. No hubo preámbulos, no hubo espacio para su sentimentalismo ensayado. ¿Quién es mi padre, mamá?, le pregunté, y el silencio del otro lado de la línea fue más ruidoso que cualquier grito. Escuché su respiración entrecortada, ese sollozo seco de quien sabe que la última mentira se ha evaporado. Me confesó, entre balbuceos, que antes de quedar embarazada de mí, ella y mi padre habían tenido una crisis profunda. Carlos lo sabía, lo aceptó para salvar el matrimonio y mantener las apariencias frente al abuelo, pero nunca pudo perdonarme por existir. Vicky, la hija de su sangre, era su redención, yo era su recordatorio diario de una traición. Por eso me enviaban con mis abuelos, por eso me ignoraban, porque cada vez que me miraban, veían el error de mi madre, no a un ser humano que merecía amor. Lo sabían, le dije, sintiendo que las lágrimas finalmente rodaban por mis mejillas, pero de alivio. Sabían que yo no tenía la culpa de nada y aún así decidieron castigarme durante 26 años. Me dejaron sola en el altar sabiendo que yo no era familia para ustedes. Martina, por favor. Carlos te crió, te dio un techo, intentó decir ella, pero le corté la comunicación. Al día siguiente, me senté con mi abuelo. Él ya lo sospechaba, pero nunca quiso decir nada por respeto a la paz familiar. Me tomó las manos y, con esa sabiduría que solo dan los años, me dio el cierre que necesitaba. Hija, la sangre es un accidente de la biología. La paternidad es un acto de voluntad. Carlos tuvo la oportunidad de ser tu padre y eligió ser tu juez. Yo tuve la oportunidad de ser tu abuelo y elegí ser tu hogar.
La herencia no va para los apellidos, va para los corazones que saben cuidarla. Esa misma tarde, tomé una decisión definitiva. Fui a mi primera sesión de terapia, tal como lo prometí en mi actualización de Reddit. Me senté frente a una profesional y, por primera vez, solté todo el lastre. Le conté sobre la nariz sangrando, sobre la fiesta de inauguración fantasma, sobre el correo suplantado y sobre el secreto de mi origen. Hablé hasta que me dolió la garganta, pero cuando salí de ese consultorio, el aire de la ciudad se sentía diferente. Más puro. Decidí cerrar mi cuenta de Instagram para los parientes tóxicos. Bloqueé a Vicky, quien me envió un último mensaje furioso porque el abuelo le había quitado las llaves del departamento de lujo que ella no podía mantener. Les deseé lo mejor, de verdad, pero lejos de mi radio de alcance. Ellos se quedaron con su hija dorada y sus mentiras, yo me quedé con un esposo maravilloso, unos suegros que me eligieron sin condiciones y un abuelo que me entregó al altar de la única forma que importa, con el alma. Hoy, mientras escribo esto sentada en mi propia casa de 4 habitaciones, miro la foto de mi boda que está sobre la chimenea. En ella, mi abuelo y yo nos reímos mientras caminamos por el pasillo. No hay sombras, no hay ausencias que duelan. La princesa de cartón perdió su castillo, pero yo encontré mi reino en la verdad. No soy el accidente de nadie, soy la arquitecta de mi propia familia. Y esa, compañeros de Reddit, es la victoria más grande de todas.